¿Cómo están? Bienvenidos a Debates. Vamos a hablar de un tema que tiene muchísimo que ver con Córdoba, con su historia, con su surgimiento y su desarrollo en todo sentido. Un grupo humano que se desplegó a través de las geografías de todo el mundo con dos intenciones. La de evangelizar principalmente, y en Argentina y el resto de América, la de educar a los hijos de los españoles. Hablamos de los jesuitas. ¿Cómo fue su estancia tan prolongada en nuestro país y cómo repercutió en nuestra Córdoba? Hoy en Debate, no se lo pierdan. A mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica necesita frenar el avance de los protestantes. Ignacio de Loyola funda en Roma la Compañía de Jesús. En Europa, los jesuitas forman una clase especial de misioneros que pronto se destacará en Asia, África y América. El primer lugar a donde llegan los jesuitas es a la Florida. Más tarde, en el año 1568, desembarcan en Callao y entran en Lima. Los jesuitas se establecen en el Perú y desde allí se trasladan hacia la gobernación del Tucumán. La evangelización tendrá para la orden una importancia trascendental. Para fines del siglo XVI, los jesuitas tienen 3 provincias en América: la de México, Brasil y Perú. En el año 1604 se desprenden de la provincia del Perú 2 nuevas provincias, la de Nueva Granada al norte y la provincia jesuítica del Paraguay al sur. El padre Diego de Torres Bolo irá como padre provincial a Nueva Granada en 1604 y en 1607 entrará a la provincia jesuítica del Paraguay. La impetuosa provincia jesuítica del Paraguay ocupa una extensa región de América del Sur, integrada por los actuales países de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil y Bolivia. La ciudad de Córdoba es el corazón de esta poderosa provincia. Ahí está, qué larga historia la de los jesuitas en el territorio americano, y por supuesto son muchas las preguntas porque a medida que transcurre el tiempo vamos descubriendo cosas nuevas gracias a las investigaciones de los historiadores y elementos que van surgiendo en base al devenir de los años. Están con nosotros Federico Sartori y Carlos Paje, historiadores los dos y especialistas en el tema. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Qué temazo este de los jesuitas, ¿no? Porque, bueno, aparecen las noticias que somos patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, que tenemos edificios muy valiosos, que tenemos una cultura muy afectada por la presencia de los jesuitas, pero en realidad el común de la gente es poco lo que sabe de ellos. Aquí veíamos cómo se fueron desparramando a lo largo de las geografías. ¿Con qué intención surge esta compañía de hombres que sale a conquistar el mundo de alguna manera? Carlos. Bueno, vos lo dijiste en la introducción, el apostolado jesuítico era evangelizar a través de llevar la palabra de Dios hacia los indígenas, sobre todo en América, y la educación. Eran los dos caminos más importantes que emprendieron en esta región, ¿no? Una región que era particularmente diferente a lo que había planeado San Ignacio en Europa, porque acá obviamente existían unas culturas originarias que eran totalmente diferentes. Fueron además un instrumento de la contrarreforma católica, ¿no? Una forma de entender el catolicismo de otro modo y evangelizar, como dice Carlos, de otro lugar, que incluso puede ser visto desde un punto de vista antropológico mucho más empático con las culturas propias de América, es lo que de algún modo les dio un cierto éxito en su objetivo de evangelización. Fueron cambiando, vamos a ir viendo el transcurso del tiempo aquí con los diferentes informes, pero fueron cambiando su objetivo a lo largo del tiempo, puede ser ajustándolo. No, nunca. ¿Sus métodos? Poco, pero es decir, ellos siguen las reglas de San Ignacio. ¿Qué les dijo en San cuanto Ignacio? a la evangelización y la educación?
Bien. que salgan a evangelizar. ¿Qué por todo el instrucciones mundo. llevaban? ¿Ellos podían, por ejemplo, usar la violencia en algún momento? No, No. no. En una época que se caracterizaba por la violencia, Mucha la esclavitud, violencia, la mucha conquista, violencia. ¿no? Sobre todo en la relación del europeo, ya sea el portugués o español, con el indígena, ¿no? Que el objetivo fundamental era esclavizarlos, a pesar de que los reyes estuvieran y sacaran leyes y todo lo que sea para defenderlos, en realidad los que vivían acá no lo hacían, ¿no? De ahí que se producen invasiones bandeirantes de parte de Portugal, pero también los mismos españoles, ¿no? A través de las encomiendas que van esclavizando a los indígenas. Yo siempre cuento que, por ejemplo, los jesuitas del Chaco, los jesuitas en la evangelización del Chaco, que fue mucho más dura porque la cantidad de naciones que existían, indígenas que existían en el Chaco era numerosa, cada vez que avanzaba un ejército de españoles para someter indígenas, los jesuitas se anotaban como capellanes a los efectos de, tenían una fábrica de crucecitas en Candelaria, una misión, y iban con las crucecitas poniéndosela a los indios a medida que avanzaban adelante de los españoles para que distinguirlos de que estos eran cristianos, no los podían tocar, no los podían decir. Avanzaban y mataban y esclavizaban y no tenían freno, ¿no? Y otro acontecimiento muy conocido por los historiadores de Córdoba es el conflicto entre jesuitas y el oidor y los encomenderos, que justamente como dice Carlos, en Córdoba también estaba sucediendo eso, esta especie de esclavitud encubierta, claro, bajo la figura de la institución de la encomienda, y son los jesuitas quienes llaman a un oidor, es decir, a un juez del virreinato, para que pusiera orden en esta situación de Córdoba, y eso los enfrenta a los jesuitas con los propios habitantes de Córdoba, los españoles, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver en un ratito nada más, lo vamos a ir profundizando. Está bueno introducirnos de esta forma para que haya una pincelada respecto a, primero, qué intención traían los jesuitas y después cómo fueron integrándose al territorio y a la población existente. Seguimos repasando entonces instancias de este avance desde el norte, de América del Sur en realidad, y cómo fueron desparramándose. ¿Qué querían hacer los jesuitas con la población de españoles, la población de los indígenas, y cómo fueron logrando sus objetivos? Poco a poco, les tardó muchísimo tiempo. Veamos. Los jesuitas dan sus primeros pasos en estas tierras. El imperio español necesita dominar a los indígenas. La mejor manera de lograrlo no son las armas, son los misioneros. Los jesuitas buscan educar a los hijos de los españoles. Con este objetivo fundarán colegios en todas las ciudades. En Córdoba crean el Colegio Mayor o Universidad. La expansión de los jesuitas no se hace esperar. Diego de Torres Bolo ha vivido en Cusco, Lima, Cartagena de Indias, Potosí y Santiago de Chile, siempre al servicio de la compañía. Esa dedicación lo hace merecedor del cargo de padre provincial. La necesidad de formar sacerdotes para todo el territorio lo impulsa a fundar el noviciado de Córdoba en 1608. El noviciado es un periodo de pruebas durante el cual el aspirante a la vida religiosa decide si va a convertirse en sacerdote. 2 años después de la creación del noviciado, Córdoba tendrá su colegio máximo y tiempo después su convictorio.
Esto será de vital importancia para toda la provincia jesuítica del Paraguay. La historia de esta orden se escribe día a día. Ignacio de Loyola, Claudio Acquaviva y Diego de Torres Bolo son algunos de los hombres que ya forman parte de ella. Pero hay otros padres que tienen un destino anónimo. Saben que sus nombres no trascenderán. Aunque eso no detiene a los jesuitas en su plan por alcanzar sus dos grandes objetivos: la evangelización de los indios y la educación de los españoles. Y aquí vemos, Federico, que Córdoba se transforma en el epicentro de esa provincia del Paraguay que se le denominaba, ¿no? Claro, ellos toman a Córdoba como el centro de operaciones de todo este territorio, y es por eso que en Córdoba establecen el Colegio Máximo, que es el lugar a donde forman a futuros jesuitas. También reciben en el Colegio Máximo a laicos que quieren recibir formación de altos estudios, y empiezan a otorgar grados académicos en 1622 cuando llegan los permisos del rey y del papa, que en realidad no es un permiso exclusivo para Córdoba, en realidad es para todos los colegios máximos jesuíticos que se encontrasen a una larga distancia de las universidades principales, en el caso nuestro de Lima, ¿no? Pero precisamente por eso, tanto el Colegio Máximo de Charcas como el de Córdoba y tantos otros reciben esta posibilidad de otorgar títulos universitarios. También en Córdoba van a establecer un noviciado, y van a establecer tiempo después, hacia finales ya del siglo XVII, un convictorio, un lugar de residencia para alumnos que no vivían en Córdoba, pero que querían estudiar en el Colegio Máximo de los Jesuitas y no tenían la posibilidad económica de hacerlo. Los primeros pasos de la universidad. Claro, este colegio es el Colegio Montserrat, ¿no? Claro. Es el origen. Qué bárbaro, ¿no? Y que todo esto está en pie todavía, dada la historia que se ha vivido en los últimos siglos, es un verdadero milagro que por ahí el turista que no es de aquí lo sabe apreciar más que el propio cordobés, ¿no? Porque por ahí el cordobés, usted, Paje, ha escrito libros con esta idea también de difundir esta información. Ahí está un poco oculta, ¿o no? Más o menos, no. Lo que pasa es que, qué sé yo, el tema del patrimonio de la humanidad fue como que estuvo de moda. Entonces se escribieron más libros, la gente consumía más, se hicieron estos videos tan lindos que se hicieron en esa época, ¿no? Hace ya casi 20 años, ¿no? Y después se fomentó, sí, el turismo, pero también hay que hacerse autocríticas en cuanto a las intervenciones arquitectónicas que se dieron a partir de esa declaración, ¿no? Porque yo siempre digo, y sin tapujos, que fue como darle dinero a un mono con navaja, porque hicieron estragos en la mayoría de las estancias. Pero bueno, son los gajes de las declaraciones de la UNESCO, que en realidad, y los estamos padeciendo hasta hace poco, cuando el cura de Altagracia se le dio por levantar los pisos de la iglesia, ¿no? Y todo ese escándalo que se armó, eso pasó antes de ayer, ¿no? En el 2000. Pero es una sucesión de cosas en donde el patrimonio es tan relativo, el cuidado. En realidad importan otras cuestiones en torno al tema del patrimonio. La ubicación de los jesuitas en Córdoba significaba una posición estratégica para apuntar hacia qué nuevos objetivos desde un terreno que, claro, es equidistante de muchas partes de la República Argentina. Claro, ¿no? Incluso era mucho más amplia la provincia, era equidistante sobre todo con las misiones del Paraguay y con Chile. Después, bueno, cruzar la cordillera fue bastante complicado y se desprende la viceprovincia de Chile, después se hace provincia, que incluía todo el Cuyo, ¿no? Mendoza, San Juan y San Luis incluyen la provincia después de Chile. Es decir, Córdoba quedaba distante con Buenos Aires, con las misiones, ¿no? Tan importantes, y con el norte de Argentina y sur de Bolivia, donde en Tarija fundan una residencia y también se dan las misiones de chiquitos.
¿no? Que van a ser muy importantes en el siglo XVIII. Y era como la última esperanza de evangelización que tuvieron, porque, bueno, acontecimientos con los guaraníes fueron llevándolos a la guerra guaranítica, que también son cosas que se conocen muy poco, pero que van a desembocar después en la expulsión de los jesuitas. Primero de Portugal y después, por ese motivo, y después de España. Creo que en relación también a la elección de Córdoba, volviendo a esto que mencionabas recién, me parece que es importante tener en cuenta que lo distinto que era el mapa político del territorio en la época que estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Es decir, Córdoba era realmente una de las ciudades más importantes fundadas desde el Alto Perú hacia el sur. Buenos Aires era un puerto de piratas y contrabandistas portugueses y holandeses, ¿no? Por lo menos hasta finales del siglo XVII, y Córdoba era el cruce de caminos, ¿no? Desde aquí se tenía una comunicación, como decía Carlos, con Chile, con las misiones, con ese puerto ilegal del que también se beneficiaban los jesuitas, por supuesto, del comercio ilegal del puerto de Buenos Aires, con las rutas que llevaban al Alto Perú y a las zonas más productivas de la región. Probablemente por eso ellos eligen a Córdoba, y además también porque en Córdoba logran establecer estos establecimientos agrícolas ganaderos, que por las condiciones de la tierra de Córdoba, por las condiciones climáticas, etcétera, logran hacer este sistema de estancias que en realidad no es un sistema evangelizador en el caso de Córdoba, son estancias productivas para solventar los gastos de las instituciones, que en realidad lo que están haciendo es formando recursos humanos para evangelizar, que es una de sus principales funciones como orden religiosa. Entonces también hay que tener en cuenta estas diferencias. Después, desde finales del siglo XVII y ya a lo largo de todo el siglo XVIII, Buenos Aires va tomando otro perfil de ciudad, de urbe más importante, y Córdoba va perdiendo posicionamiento a lo largo de ese siglo. Pero en el siglo XVII es Córdoba el lugar más importante, donde está la aduana seca, donde se instalan todas las órdenes religiosas, y por supuesto los jesuitas son un gran llamador de esto, ¿no? Bueno, tampoco son las únicas estancias. Bien. Es decir, yo supe hacer un mapa donde ¿Dónde cada... había estancias? En lo que hoy es Argentina. En todos lados. En toda la Argentina había más de 50 estancias. ¡Qué bárbaro! Porque cada institución, como decía Sartori, era solventada por lo que producía una estancia. Cada institución significa el colegio máximo, el noviciado, el convictorio, los gastos de provincia, del provincial, que para eso estaba Santa Catalina, los gastos de los ejercicios espirituales, claro, que hacían, que era la estancia de San Ignacio, pero a su vez había residencias y colegios menores, que se distribuían por todo el territorio, es decir, en todas las ciudades españolas, que no eran más de 10, estaban asentados los jesuitas y tenían ahí 1, 2, 3, 5 estancias en Tucumán, en Paraguay, en Asunción, en todos lados. Es decir, solamente que, bueno, acá estaban las más importantes porque solventaban los gastos de las instituciones más importantes, es decir, la universidad, el noviciado, el convictorio, los gastos del provincial, que eran bastante cuantiosos porque tenía que recorrer toda la provincia todos los años, tenía que mandar procuradores a Europa, que salían para informar personalmente al general de la Compañía de Jesús de las cosas que estaban pasando, es decir, era mucho gasto y eso se solventaba a través de las estancias. Qué increíble. Bueno, en un ratito vamos a hablar, ahora vamos a hacer la pausa, pero vamos a hablar, sí, de lo que planteábamos al principio, el conflicto con los encomenderos. ¿Cómo fue que los jesuitas pusieron una alternativa a esto de la esclavitud que se estaba ejerciendo en el territorio americano para demostrar que las cosas se podían hacer de otra forma? Pero no les salió tan barato tampoco a ellos. A la pausa, ya venimos.